Astele.tv. Amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí como todos los miércoles a las 13 horas en Astele.tv. Naturalmente, nuestro programa Contra.tv. Como se anunció anticipadamente, hoy tenemos un tema que naturalmente es de gran trascendencia y de gran preocupación para México, pues tiene que ver con el empresariado, como lo anunciamos con anticipación, el Ombudsman empresarial. Y bueno, pues para analizar este tema que parece muy especializado, pero que conforme veamos en el programa, pues es muy terrenal y a todos nos afecta. Y hoy va a estar como invitado don Salvador Ortega López, que está por llegar, viene unos minutos de retraso y pues ya está por llegar. Y bueno, pues creo que vamos a hacer un corte para que pueda él llegar y presentárselos como debe de ser. Regresamos. Astele.tv. Amigos, estamos aquí en Contra.tv, que se transmite todos los miércoles a las 13 horas por Astele.tv. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un tema que es de gran actualidad y de gran preocupación para todos los mexicanos, que tiene que ver con el Ombudsman empresarial. El concepto parece muy complejo, pero pues diremos que es el defensor de los empresarios, que pareciera que no requiriera, pues como muchos consideran, pues el sector privado es un sector privilegiado y pues diríamos que pues no tienen por qué defenderse. Sin embargo, vamos a ver que en la historia se han dado grandes hechos que han generado pues un gran quebranto, pues no solo al sector empresarial, sino a la economía de México. Y por eso, para analizar este y otros temas, tenemos el gusto de presentar nada menos que a don Salvador Ortega López.
un gusto que esté con nosotros. El gusto es mío, doctor, por haberme invitado. Que es el Ombudsman empresarial, que la OEA, ¿verdad?, lo ha registrado. Y reconocido. Entonces, como verán, antes es un invitado de honor. Gracias. Que engalana nuestro estudio y que vamos a aprender mucho de este tema. Y bueno, pues, ¿qué le parece si podemos ir empezando y hacemos un poco de historia? ¿Cómo no? De estos grandes momentos. Recuerdo el tema de Echeverría, recuerdo el tema del Grupo Monterrey, cuando asesinaron a un empresario. Pero aquí hay otro momento, quizás, o sea, ese fue muy impactante, pero podemos empezar con otro que nos va a permitir regresar a los otros. ¿Podemos ver la siguiente imagen, por favor? La nacionalización de la banca en 1982. ¿Por qué fue tan impactante este hecho en la vida de México? Bueno, doctor, pues nos quitan la libertad al sector privado y es una libertad que todos los empresarios gozamos, incluyendo los banqueros son empresarios. Entonces todos dependemos del sistema económico. Yo en Washington hice la propuesta del ombudsman del sector económico. Yo le llamé el ombudsman sectorial. Este es para que dirija, vigile y proteja los derechos, ¿verdad?, tanto económicos como sociales, culturales y ambientales, y poder coadyuvar con la autoridad para que tengamos un México mejor. Pero fíjese, doctor, hubo un tiempo en que México pues dependía totalmente de lo que hacía el presidente, que hacía o deshacía. La economía del país estaba dominada por el Estado. Entonces, los empresarios, los ciudadanos, estábamos muy vulnerables a lo que el presidente hacía o deshacía. ¿Cómo ve esa situación? Mire, tiene usted razón. En ese inter que usted me dice de la nacionalización, la inversión del Estado era del 80% y era la inversión privada del 20%. Hoy en día es al revés. La inversión del sector privado en la economía del país es del 80% y el Estado nada más interviene con el 20%. Es decir, el desarrollo del sector empresarial ha ido en auge todos los años, ¿verdad?, a tal grado que revertimos ese porcentaje hoy en día. Pero como usted dijo al principio, las grandes empresas pues no necesitan un ombudsman que los cuide porque ellos tienen grandes despachos de abogados y de contadores y los defienden. Los que requieren defenderse es la micro y pequeña empresa, en el cual usted lo sabe, el 90%, 92% es micro y pequeña empresa, es decir, tienen menos de 10 trabajadores, los cuales son muy vulnerables ante la autoridad, porque ni tienen grandes despachos de contadores, ni tienen grandes despachos de abogados, sino que ellos se preocupan primero por subsistir, por generar los poquitos empleos que tienen. Y si usted ha estado cerca de un día de una micro y pequeña empresa, que toda mi vida yo he estado, se preocupa uno por vender y por cobrar, y por pagar las rayas y las nóminas, y por pagarle a los proveedores y después por pagarle al Seguro Social y los impuestos debidos. Eso a veces al gobierno se le olvida, que el micro y pequeño empresario tiene una gran responsabilidad, pero también es una gran reciprocidad con el gobierno, porque nosotros le pagamos al gobierno después de que invertimos, creamos fuentes de empleo, innovamos, le pagamos impuestos, ¿verdad?, para que nos dé los servicios. Y de ahí viene la pregunta, ¿para qué pagamos impuestos? Es decir, nuestra contribución al erario, se supone que lo primero que debe de cumplir el gobierno es el Tratado Internacional de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, el cual México lo tiene firmado y ratificado. ¿Qué le parece si antes de seguir entrando en materia, sí, vemos primero por qué es necesario un ombudsman empresarial? Aquí estamos viendo que uno de los motivos es el abuso de poder. Así es. El abuso de poder del Estado frente al empresario, que si estamos dependiendo de las veleidades de una persona, efectivamente el sector, los pequeños, los micro, pequeños y medianos empresarios son los más vulnerables. Pero no hay que olvidar que es una cadena. O sea, si afectan al grande, también afectan al chico, ¿no? Entonces, obviamente el chico es el más desprotegido, pero si el más grande es afectado, también el chico va a ser afectado. Que es toda una cadena productiva
Y entonces, aquí más, o sea, en primera instancia, más allá que si es grande o pequeño, se debe garantizar la protección de todos. Sí, incluso después de ese convenio firmado que hago yo referencia en 1948, México tenía la obligación de establecer un ombudsman. El programa del ombudsman es internacional. Los estados lo deben de establecer un nacional y como lo tenemos por cada estado. Y no se logró hasta 1990, a donde una de las condiciones del TLC fue precisamente que se estableciera la figura del ombudsman. Exacto. Fue cuando se estableció y después fueron la de los estados. La Comisión del Distrito Federal o la del Ciudad de México, como hoy en día es, y la nacional, tienen mucho trabajo. Yo estoy en esas comisiones y cuando veo pues, que tienen desapariciones forzadas. Está sobresaturado. Que, ¿Qué le parece si antes de entrar más a ese punto, pasemos a la siguiente imagen, por favor? Mire, otro motivo por el cual se requiere un ombudsman es justamente la ausencia de Estado de Derecho. Justamente si no se cumplen las leyes del país, esa es una cuestión muy grave que incide en la incertidumbre financiera, en la falta de inversiones. Recientemente, ¿verdad?, fue muy impactante, ¿verdad?, los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que bloquearon los ferrocarriles, ¿no? Entonces, eso no solo afectó a las compañías ferroviarias, sino a toda la cadena productiva. Sí, ese fue un asunto muy grave. Yo hice mi pequeño comentario, mi granito de arena, y le dije que ese era un delito, se le puede llamar en contra del Estado, porque usted sabe que obstruir las vías de comunicación es un delito del Estado. Se está atentando contra la economía del Estado y por ende la de las empresas, la de los trabajadores y toda la cascada que viene. Afortunadamente les cayó el 20, creo, y poco a poco las fueron desocupando. Pero ellos, los que protestan, dicen que tienen el derecho de protestar, como dice nuestra Constitución. Sí, pero hay que seguir leyendo, sin perjudicar a terceros. ¿Sí? Por eso es que cuando nos obstruyen las calles, las carreteras y ahora hasta los ferrocarriles, la gente protestamos que sabemos que están rompiendo el Estado de Derecho, porque si bien tienen, valga la redundancia, todo el derecho a manifestarse, sí, sin perjudicar a terceros. En Estados Unidos lo hacen, pero por la banqueta, sin obstruir las calles, sin obstruir las vías de ferrocarril, sin dañar todo el sistema que todos vivimos de él. A 90 años de que Plutarco Elías Calles dijo que México necesitaba ser un país de leyes e instituciones, tristemente vemos que no es así, que México todavía está por construir un Estado de Derecho. Entonces, cuando nos preguntamos de por qué no hay inversiones, por qué el sector empresarial es temeroso, pues es porque arriesga su patrimonio. Sí. Y más entre más pequeño es el empresario, está todo su patrimonio y toda su vida. Sí, es delicado. Obviamente sí tenemos nuestras leyes, nuestra Constitución, pero no se cumple. Sí, las violan constantemente, incluso la misma autoridad. Sí, entonces, yo he manifestado en distintos foros que, por ejemplo, el derecho del trabajador, sí, sabemos, ¿verdad?, que tiene sus derechos sociales y económicos y culturales, y a veces la micro y pequeña empresa no se los puede dar al 100%. No es que no quiera, no es que el micro y pequeño empresario sea malo, es que no lo puede cumplir. Entonces yo fui asesor de la micro y pequeña empresa a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y me di cuenta que hay muchas micros y pequeñas empresas que empiezan con uno, con ellos mismos, o dos, o su esposa, o sus hijos, y van creciendo poco a poco, pero lo más importante es que no dependen del gobierno. El Estado tiene la obligación de darle la libertad, la seguridad, para que el ciudadano se desarrolle en la actividad de acuerdo a su preparación, a sus habilidades, que más le convenga, y contribuir al erario federal en la proporción. Eso es muy importante porque
como mencioné anteriormente, más del 90% de la micro y pequeña empresa son los que aportamos 9 de cada 10 empleos en el país. Amigos, vamos a hacer una pausa y regresamos. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv. 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 Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos analizando el contexto de México, de por qué fue necesario crear esta figura de ombudsman empresarial. Según vimos en el pasado bloque, vimos que el abuso de autoridad es una de las causas, ¿verdad?, por las cuales el sector privado se vuelve vulnerable, no se diga si es micro, pequeño o mediano empresario. También veíamos que la ausencia de un Estado de Derecho también es una de las causas fundamentales, y justamente esta ausencia del Estado de Derecho nos lleva al siguiente tema, que es candente, sobre todo durante el actual sexenio, que tiene que ver con la corrupción. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. La imagen se ve chica, pero podemos ver que aquí el costo de la corrupción. Entonces aquí se hace un promedio
Entonces dice que considerando el conjunto de empresarios, a cada empresa le cuesta al año 12,000 y pico de pesos la corrupción. ¿Sí? Es un dato de promedio, ¿no? Se entiende que entre más chica es la empresa, proporcionalmente es mayor el costo. Sí. Y luego otro dato interesante, que la mayoría de los empresarios reconocen que tuvieron que recurrir a la corrupción para evadir trámites, ¿sí? Eso nos lleva a un punto fundamental para cualquiera que haya, usted que conoce bien el medio empresarial, usted sabe todo lo que es la tramitología y todo lo que implica un obstáculo para poner una empresa. Bien, mire, vamos a comenzar del principio. México tiene un tratado o está adherido a un tratado internacional que es la Convención Interamericana contra la Corrupción. Esta la controla la OEA a través del MICICIC. El MICICIC es el mecanismo para el seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Precisamente en el año del 2016, si mal no recuerdo, tuvimos una visita in situ en México, que estuve yo presente, estuvo el Consejo Coordinador Empresarial y estuvo la Cámara Internacional de Comercio. Y vino en esa visita in situ la OEA a revisar, le tocó la supervisión, si mal no recuerdo, a Brasil y a, creo que fue Granada. Entonces, esa visita empieza a revisar lo que el gobierno ha hecho en contra de la corrupción. Usted sabe que después de esto ha venido varias convenciones en Miami, en Canadá, etcétera, etcétera. Llega a México y en México se cambia la Constitución el 10 de junio del 2011 y dice México respetará esta Constitución y los tratados internacionales de los cuales sea parte. Y es muy importante en otro artículo que dice que el Estado tiene la obligación de prevenir la corrupción. Es ahí donde entra el ombudsman de la sociedad civil. El ombudsman empresarial es de la sociedad civil. Si bien tenemos los ombudsman, como dije, nacionales y de los estados, están muy ocupados con los daños que sufre la integridad de la persona, pero con los daños o con los acechos de fuera de la persona, que son multas o cosas civiles, pues no, ellos no tienen injerencia, no está contemplado. Es ahí donde entra el ombudsman de la sociedad civil para defender, proteger al empresario de esos abusos de autoridad. Entonces, una vez que hubo la visita in situ, el Estado empezó a revisar si las personas tienen honorabilidad para ocupar el cargo. Si tenemos que ir desde un principio, las personas que nos gobiernan, ¿verdad? Que sean honorables, que no tengan antecedentes penales, que sean retribuidas correctamente. Entonces esa visita in situ salió bien, ¿verdad? Porque el Estado sí ha implementado medidas anticorrupción, pero no son suficientes. Entonces, como usted dice, hacia afuera, ¿verdad? ¿En qué nos enfrentamos los empresarios? ¿Sí? No solamente con el tránsito que nos para, sino pues con el visitador del Seguro Social o del SAT o de Protección Civil, contra todas las autoridades que exigen la reglamentación del empresario, que muchas veces, como le digo a usted, no es que no los quiera cumplir, es que no los puede cumplir. Ese es un punto fundamental, porque yo recuerdo haber leído un documento de ese mecanismo y justamente entre las recomendaciones para el cumplimiento de la lucha anticorrupción, evidentemente es que los empresarios cumplan con las normas, ¿no? Como se le puede decir a cualquier ciudadano, oye, pues, quieres combatir a la corrupción, pues respeta la ley. Pero ¿qué pasa? Y obviamente si hay un dato que el 64% reconoció haber recurrido a la corrupción para evadir trámites o facilitarlos. ¿Qué pasa cuando esas normas se hacen justamente para provocar la corrupción? O sea, esa sobreregulación en muchas cosas se hace de mala fe, se hace con la idea de que los empresarios o los ciudadanos tengamos que pagar, o sea, se vuelven de imposible cumplimiento para que obviamente se tenga que recurrir al cohecho, al soborno
justamente no se hacen para combatir la corrupción? Sí, mire usted, yo le he manifestado en varios foros el exceso de reglamentación para el micro y pequeño empresario. Le voy a poner un ejemplo. Otro de los cosas que yo veo que es un hobby el que tengo es la implementación de un sistema de vialidad para la Ciudad de México. Estuve yo luchando porque se implementara el seguro de responsabilidad civil para que si usted choca o lo chocan, pues nada más le pide uno disculpas y cada empresa de seguros le pague a uno, y entonces no pararnos en el periférico, en el primero o segundo piso, en Insurgentes o en Tlalpan, y hacer un efecto dominó y para usted miles de vehículos, los cuales causan mayor contaminación, pérdida de millones de horas hombre, ¿verdad? ¿Todo por qué? Porque no tenemos ese seguro. Trabajé el sexenio pasado con la licenciada Laura Ballesteros, que era la encargada de movilidad, y yo estaba impulsando ese. Y me dijo, ya quedó aprobado. Yo confiado, dijo que ya quedó aprobado. ¿Y no fue así? Y no fue así. Entonces le vuelvo a preguntar, oye, ¿en dónde quedó aprobado? Me dice, sí, ya quedó aprobado en el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito es el que se lo va a exigir al conductor, al automovilista. Le dije, lo único que estás haciendo es propiciar la corrupción. Es decir, lo que usted está diciendo. Si lo hubieran puesto que fuera obligatorio, como yo lo acabo de mandar a la licenciada Claudia Sheinbaum, dijo, lo que pueda hacer corregir, con mucho gusto se lo mandé. Le dije, el artículo 40, si mal no recuerdo, debe de decir, dice esto y debe de decir esto. Es decir, que sea obligatorio, antes de que pase usted la verificación, se lo exigen. Y sería muy barato, 500 o 600 pesos que todo el mundo lo podemos pagar. ¿Y por qué sería muy barato? Porque sería aproximadamente 1 millón de seguros por cada de seguros. Está usted hablando de 500, 600 millones de pesos que fácilmente los 4 millones de vehículos que están registrados lo podemos solventar. Entonces nos evitaríamos millones de pérdidas de horas hombre. Nos evitaríamos la corrupción del tránsito que nos para el policía y nos dice, ¿dónde está tu seguro? Le aseguro a usted que el 60% o el 70% hoy en día no lo tiene. Pero sí ya tiene en sus manos el policía para exigírselo. Y así como eso, le puedo decir muchísimas causas. Todos los inspectores, por ejemplo, ¿no? Cuando tú quieres poner un restaurante pequeño en el garage de una casa y te exigen cajones de estacionamiento, ¿no? Entonces, evidentemente, pues no va a poder cumplir con esa norma porque es un restaurante pequeño, ¿no? Sí. Entonces, está hecho justamente para que el dueño de ese pequeño negocio tenga que sobornar al inspector y no poder cumplir que de origen está mal, ¿no? Sí, desgraciadamente, a la hora que se legisla, no preguntan, ¿verdad?, las necesidades o no dejan a salvo las necesidades del empresario. Mire, esa es otra propuesta que yo hice en Washington. A todo el micro y pequeño empresario que inicia le debemos dar 5 años de ciernes. Uso la palabra ciernes porque es la maduración del empresario, a donde se le dé una tarjeta que ni partidos políticos, ni el gobierno, ni líderes sociales, ni nadie lo puede molestar. Es como un salvoconducto para que madure esa micro y pequeña empresa, exento incluso de impuestos, ¿verdad? Creo que en algunos estados sí se aplica algo de eso. No, creo que en Tlaxcala o en algún lugar pues así. no tengo conocimiento, pero... Algo me han comentado, pero sí, es así muy... Sí, debería ser, según mi humilde opinión, ¿verdad? Algo nacional, ¿no? A cuestión federal. Sí, a donde la Secretaría de Hacienda proteja, el Estado proteja al micro y pequeño empresario durante 5 años. Y si a los 5 años requiere renovación, darles otros 5 años. Por ahí decían que si Steve Jobs hubiera empezado aquí en México, ya lo hubieran cerrado. Claro. Como él empezó en su garage, ¿verdad? Ya lo hubieran cerrado. Y vea usted hasta dónde llegó esta persona por darle la libertad y por apoyar el Estado. A ver, si podemos ver la siguiente imagen, por favor. Fíjate, hablamos de que se supone que ya hay instituciones que supuestamente son para defender a los ciudadanos, Sí. como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sí. ¿Por qué esta comisión no resultó adecuada para defender a los empresarios? ¿Por qué fue necesario crear otro tipo de organismos? Mire usted, cuando todas las comisiones, la de México y la de todo
puede decir el mundo, se concentran, como lo mencioné hace rato, en el daño de la integridad del ser humano. Es decir, en el secuestro, la desaparición forzada, los asesinatos, una serie de delitos que tienen mucho trabajo. Creo yo que cuando se instauraron estas comisiones, olvidaron, ¿verdad?, que también había el daño fuera de la integridad personal. Patrimonial, por ejemplo. Cuestión patrimonial. No tendría que ser uno empresario, sino, por ejemplo, si alguien pierde su casa derivado de alguna acción del Estado, por decir algo así. Sí. Entonces, ¿cómo se defiende esa persona? Sí. Sí, mire, esta personalidad nació inspirado en los Países Bajos. Cuando a mí me nombraron, que fue en el año de 2008, empecé a leer el libro de la Escuela de Matías Romero, que está auspiciado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces fue cuando me empecé a penetrar qué eran los tratados internacionales, qué era la OEA, qué era la ONU. Y empecé a trabajar desde el 2009 en la OEA, logré mi aceptación y mi certificación el 11 de julio del 2011. ¿Con base en qué? En una carta que se llama la Carta Democrática Interamericana. ¿Qué le parece si ahorita vemos ese punto? De la consolidación fiscal, que él trabajó en Hacienda y a mí me interesó mucho porque los impuestos no son parejos. Es decir, a la micro y pequeña empresa tenemos el mismo trato que a la gran empresa. Pero la gran empresa, en junio de 1973, el presidente Luis Echeverría lanzó un decreto que se llamó la consolidación fiscal. Y después salieron las holding. Eso ya terminó, pero en septiembre del 2013 mandé mi iniciativa cuando estaba el señor Videgaray y le dije, no, tenemos que tener un trato especial la micro y pequeña empresa porque no podemos tener el mismo compromiso y el mismo trato que las grandes. Astele.tv. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como una terapia porque me ayuda a relajarme, a desestresarme y a sentirme mejor. Cuando era estudiante estuve becada por el taller de baile y al terminar la licenciatura me ofrecieron quedarme como maestra de danza y acepté de inmediato. Más que un trabajo, lo veo como una forma de regresarle a la institución el apoyo que en algún momento me brindó. Estudié psicología porque siempre me ha gustado ayudar a las personas que están a mi alrededor. Actualmente estoy haciendo una investigación con cuidadores primarios de pacientes con cáncer y esta experiencia me ha llevado a plantearme nuevos horizontes en lo profesional. Soy Carla Fernández y uní la psicología y la danza para ayudar a que la gente se sienta mejor. Unila es más. Astele.tv.
Astele.tv. Astele.tv. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Si podemos ver la siguiente imagen, por favor. A lo largo del programa ustedes han oído hablar de la OEA y yo he cometido pues aquí el abuso de interrumpir a nuestro invitado cada vez que vamos a hablar de la OEA, pero bueno, ya llegamos a ese punto. Si nos puede hablar, nos quedamos justamente que nos estaba hablando de cómo se dio todas estas circunstancias, de que lo validó, ¿verdad?, como Ombudsman empresarial. Platíquenos. Bien, pues bien, como les expliqué, aquí en México se dio el nombramiento del Ombudsman empresarial, que es un ombudsman de la sociedad civil inspirado en los Países Bajos, Escocia, otros países, en el cual existen hasta 7 u 8 figuras como su servidor, que cuidan o la geriatría, o los derechos del niño, o la economía, y entonces tienen una fuerza moral muy fuerte ante el Estado, porque su opinión se centra en lo que ellos están defendiendo. Entonces, la figura del ombudsman de la sociedad civil, empecé yo, como le dije a usted, a estudiar en la escuela Matías Romero, con todos los documentos que me dieron, y entonces vi que la OEA era muy importante, que era un organismo que los 34 países del hemisferio lo formamos. Trabajé con ellos, me pidieron muchos requisitos, independientemente de eso, uno de ellos, yo soy el presidente de los Centros de Integración Juvenil en el área de Iztapalapa, del lado oriente de la ciudad, y tiene usted que estar, para entrar a la OEA, en el sector de la sociedad civil, pues trabajar en derechos humanos. Pero aparte usted preside una organización. Sí, para pertenecer a la OEA debe de ser una asociación civil, es decir, ellos le llaman la sociedad civil organizada. Y esta sociedad civil organizada la implementé en septiembre de 1999. Y con esa fue que empecé a trabajar en esta asociación y me hicieron síndico de Hacienda del 2002, si mal no recuerdo, del 2004. ¿Cómo se llama la organización? Fui síndico de la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Pero actualmente, ¿cuál es el nombre? Hoy en día, la Unidad Industrial Iztapalapa... Si podemos ver la imagen, por favor. Ya tenemos nuestro síndico ante... Ahí está el logo de la U es de unidad. Es Unidad Industrial Iztapalapa. Ah, muy bien. Entonces ya tenemos también nuestra representación ante la autoridad del SAT. Tenemos nuestro síndico, que es el contador público Sergio Moreno, y con ese pues, seguimos defendiendo al micro y pequeño empresario. Me llamó mucho la atención este vínculo entre la OEA y su organización. Para pertenecer, vuelvo a repetir, tiene que ser una organización no gubernamental, no tiene que ser persona física. Entonces, el reconocimiento que sale en la OEA, aquí está, dice claramente que de acuerdo a una acta de asamblea del Consejo Permanente de la organización celebrada el 30 de noviembre del 2011, fue cuando yo hice la exposición del Ombudsman de la sociedad civil, y de ahí, de acuerdo a la Carta Democrática Interamericana, y de ahí vino el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el 25 de julio del 2011, sobre la gestión, sobre la participación de cumbres interamericanas de participación de la sociedad civil en actividades de la OEA, y le ponen una referencia internacional, es la CP/CITS 567/2011, y dice solicitud de participación conforme al artículo 6 y 26 de las directrices de participación de las organizaciones de la sociedad civil en actividades de la OEA de acuerdo a valga la redundancia, Acuerdo Internacional 759-1217/99, y aquí es donde me facultan
Dice, el presente documento ha sido elaborado por el Departamento de Asuntos Internacionales de las Relaciones Exteriores. Dice, con el fin de brindar información a los Estados miembros de la OEA sobre la organización de la sociedad civil en la OEA. Y dice, la información contenida en este informe responde a una resolución y también le ponen el número internacional que corresponde. Los antecedentes, cuando fue creada, ya lo dije, en septiembre del 99, y dice, la Unidad Industrial Iztapalapa está conformado, de aquel entonces éramos 60 socios los que iniciamos, hoy en día son miles de socios los que defiendo, y dice, forma la función de vinculación con las autoridades y organismos públicos y privados, en apoyo a la micro y pequeña empresa, y presenta recomendaciones a organismos nacionales e internacionales, con el fin de incidir en políticas públicas. Ahí hago yo el llamado, y entonces le dije yo que para implementar el ombudsman sectorial, se requería de las organizaciones más poderosas del país, y hice un llamado a Coparmex, en el cual pertenezco, a la Canacintra, que en un tiempo pertenecí, y a la Canaco, que también en un tiempo pertenecí. Son las únicas organizaciones no gubernamentales que pueden implementar el número de ombudsman que yo pedí. Yo pedí 2.400 ombudsman, uno por municipio, para dirigir, vigilar y proteger el gasto público, es decir, evitar la corrupción hasta donde fuera posible. Y digamos, en lo concreto, este reconocimiento de la OEA, ¿en qué cosas lo faculta? Aquí lo dice claramente, dice, funciones, áreas de trabajo y aportes de regulación de la sociedad civil de interés. Dice, es el fomento a las condiciones que propician el desarrollo económico de la micro, pequeña y mediana empresa a través de actividades derivadas de generar empleo, fortalecer la capacidad humana y llevar a cabo proyectos conjuntos para mejorar el estado de los empresarios. Y dice, promoción de la transparencia en la gestión pública, protección de los derechos económicos y sociales de los empresarios mediante la presentación de peticiones, recomendaciones y propuestas a organismos nacionales e internacionales. ¿Algún caso? Ya nos mencionó alguno, no sé si ya esto que se refirió sobre lo de los seguros, ¿ya se hizo en su calidad de ombudsman o fue previo? Lo de la responsabilidad civil que mencionaba, de que... Ok, no, ya lo hice como ombudsman. ¿Ah, ya? Sí. Por ¿Qué ejemplo, ¿Qué otros casos podrían mencionar? Mire, por ejemplo, aquí tengo un reconocimiento de los últimos que he defendido, que es los chinamperos de Xochimilco. Los querían sacar de su lugar con el pretexto de que después del terremoto no podían estar vendiendo ellos a la calle. Entonces, mandé yo un oficio al delegado de Xochimilco, el cual me respondió, aquí está, que con mucho gusto lo resolveríamos, y se resolvió. Me dieron las gracias por esa intervención que tuve, y así como eso... Pero digamos, fue una intervención exitosa, digamos. Sí, mire usted, en modesta parte, casi siempre que intervengo son exitosas, porque voy con la autoridad y le digo, mira, yo veo este punto con el empresario que estás violando, y esto es lo que tú tienes como autoridad. Mire usted, la última vez las magistradas que estaban junto con Edgar Eleazar, que era nuestro presidente del Poder Judicial, me llamaron para tener un desayuno, y me dice, Salvador, tú todo lo arreglas por la buena. Tenemos los juzgados de justicia alternativa vacíos. Dice, o sea, conciliando, digamos, buscando conciliar. Entonces me dice, ¿por qué no formas un grupo en Coparmex para que los mediadores privados arreglen este asunto? Y así lo hicimos. Entonces fue otra intervención exitosa de su servidor, el ombudsman. ¿Cuál ha sido así lo más sonado que usted cree que se ha dado? Yo creo que esto, sí, porque sacamos a 24 abogados para solucionar. ¿Qué estaba en litigio ahí? Bueno, en el caso específicamente mío, hemos arreglado 2 asuntos. Hay otros mediadores que han arreglado otros muchos asuntos, pero el mediador privado o bien del gobierno, que es sin costo, habla con los 2 interesados antes de que vayan a juicio.
los convence para llegar a un arreglo y se llama un convenio judicial que tiene valor sentencia. Pero ¿qué es lo que estaba en juego? En juego ahí? Mire, por ejemplo, le voy a hablar en mi caso. Tenemos un parque industrial y dice el arrendador, quiero demandar la desocupación de mi bodega porque me debe 3 meses de renta y lo voy a demandar. Y le digo yo, no lo demandes, tráemelo o vamos a verlo. Me lo llevó, hablamos con él, lo convencí que era la mejor manera de solucionar el problema. Entonces, él se comprometió. Era privado con privado. Privado con privado, sí. O sea, también ustedes inciden en eso. Sí, claro. Claro, mire, justicia alternativa es privado con privado. Acabo de tomar un diplomado en Washington en noviembre y diciembre del año pasado. Allá se llama soluciones amistosas. Ahí es el privado contra el Estado. ¿Sí? Y hemos llevado de México varios asuntos a Washington cada vez que existe una reunión y se cita al Estado. Puede ser México, Guatemala o lo que sea. Entonces, en este tiempo de que estuvimos en Washington, hubo, si mal no recuerdo, la 170, es una especie como de convención, a donde los particulares demandan al Estado. Y este diplomado que tomé se llama Soluciones Amistosas. Allí le dicen al Estado, oye, vieron el caso de Ayotzinapa. Entonces le dicen a Gobernación, el representante del Estado mexicano, tenemos este problema. Usted recuerda el caso de Radilla, ¿sí? Fue un caso que se llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, después a la Corte, y salió condenatorio para el Estado mexicano, el cual tuvo que pagar, si mal no recuerdo, 12 millones y pedir disculpas de que nunca más volvería a suceder una desaparición forzada. Sí, entonces el caso de Ayotzinapa es casi igual, nada más que en vez de ser 1, pues son 43. ¿Sí? Entonces citaron y están trabajando en si llegan a una solución amistosa. ¿Sí? La solución amistosa, le dicen al Estado, ¿qué ofreces a los que sufrieron para reparar el daño? ¿Sí? Y entonces si se llega a esa solución amistosa, ya no va a la Corte Interamericana, porque recuerde usted que cuando ya no llega a una solución, la Comisión Interamericana trabaja y manda el asunto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus soluciones o sus sentencias son inapelables. El Estado las tiene que cumplir. Y por ejemplo, ¿qué pasa cuando un grupo criminal exige derecho de piso a un empresario, a un comerciante? Bueno, esa es una extorsión. ¿Qué sucede en esos casos? Sí, esa es una extorsión. Es a donde el Estado debe... Mire, el Estado tiene obligación, como le dije hace rato, de darle la libertad al ciudadano para que se desarrolle en su trabajo de acuerdo a sus capacidades, ¿verdad? O a su preparación. Pero además, dice el tratado, lo debe de mantener libre de temor. Pero, por ejemplo, ¿el ombudsman no entra en esas situaciones? ¿Nunca lo han requerido para ese tipo de cosas? Sí, sí me han requerido. Tuvimos ahí en el parque el derecho de piso de la familia michoacana, hará como unos 2 años. Me acerqué al procurador y las señales que nos dan es pues, que corten los teléfonos, que no contesten las personas, que cambien de automóvil, que tengan distintas rutas. En fin, nos dan una serie de consejos para evitar. Y afortunadamente fue un éxito porque no se llegó y hoy en día no pagamos ningún derecho de piso. Oye, pero ¿a poco usted es el único ombudsman empresarial como tal? Fíjese usted que sí. Así como está la situación del país, usted no podría recaer todos los problemas que están enfrentando. Sería imposible, por eso es, vuelvo a repetir, pedí yo para mi país 2.400 ombudsman. Un solo hombre no puede. ¿Sí? Imposible. Imposible. Se le presentó a la Confederación Patronal de la República Mexicana, a la Canacintra y a Canaco, y son escépticos. ¿Sí? Hoy en día, en la Asamblea de Santo Domingo en el 2016 ya se aprobó el que las organizaciones no gubernamentales puedan hacer una especie de defensor de ellos mismos. Y dice el acuerdo como el ombudsman empresarial. ¿Sí? Muy importante, ¿no? Así es. Entonces ellos ya dan referencia y dicen, así como el ombudsman, todos los estados lo pueden hacer.
¿sí? Y facultados, obviamente, ya por la Organización de Estados Americanos, ¿sí? Pero si nuestros presidentes que están a cargo de esas organizaciones No son conscientes. no son conscientes o no lo quieren implementar, no puedo hacer yo nada. Amigos, agradecemos mucho su presencia aquí en Contrapunto TV. Los invitamos para el próximo miércoles para otro tema de interés político, nacional o internacional. Hasta la próxima. Gracias. Aztele.tv. Aztele.tv.